En abril de 1945, mientras el frente alemán se deshacía y las tropas estadounidenses avanzaban hacia el este, Kassel se convirtió en un último refugio armado. No tenía murallas concebidas para resistir. Allí estaba la fábrica Henschel, que construía y reparaba algunos de los últimos Tiger II. Cuando unidades del Tercer Ejército de George Smith Patton llegaron a comienzos de abril, encontraron algo más peligroso que una columna en retirada. Entre talleres, vías férreas y calles destrozadas, resistían tripulaciones de carros pesados, mecánicos, aprendices y restos de unidades blindadas. Habían decidido combatir allí mismo. Lo que vino después duró poco, pero fue una pelea brutal y desigual. La infantería y los blindados estadounidenses entraron en una ciudad industrial, bajo el fuego de unos pocos Tiger II. Esos carros habían sido diseñados para combatir con apoyo, no para morir dentro de talleres y calles. Los defensores tenían poco combustible, munición y ninguna esperanza de refuerzos. Aún así, lanzaron contraataques locales, tendieron emboscadas y tomaron decisiones desesperadas, a veces casi suicidas. La mayoría de aquellos Tiger II no sobreviviría a la batalla de Kassel. Kassel se encuentra a unos 140 kilómetros al noreste de Frankfurt, en el estado de Hesse. Antes de la guerra vivían allí 200.000 personas. La ciudad era un centro industrial, dominado por el complejo de Henschel, fabricante de locomotoras y camiones, y desde 1942 también de carros Tigre. Para marzo de 1945, Kassel era un paisaje de ruinas. La Real Fuerza Aérea Británica había arrasado el centro medieval en octubre de 1943. Barrios enteros habían quedado convertidos en ceniza y escombros. La población se refugiaba en sótanos. El agua se sacaba de pozos. Y mientras tanto, los últimos Tiger II se preparaban para defender la ciudad. La electricidad funcionaba de manera intermitente y solo en algunos distritos. El ataque más devastador llegó la noche del 22 de octubre de 1943. El mando de bombardeo británico envió sobre Kassel 569 aviones, 443 Lancaster, 10 Mosquito y el resto Halifax. Lanzaron bombas incendiarias y explosivos, siguiendo un patrón calculado para provocar una tormenta de fuego. El plan funcionó. Las llamas terminaron fundiéndose en una sola conflagración que devoró el centro de la ciudad. La temperatura llegó a 1000 grados. En los refugios, algunas personas murieron asfixiadas cuando el incendio absorbió el oxígeno. Otras quedaron carbonizadas al intentar escapar. 10.000 civiles murieron aquella noche. El casco antiguo medieval, con siglos de arquitectura alemana, desapareció en menos de 2 horas. Después siguieron nuevos ataques, más pequeños y dirigidos contra objetivos concretos. La fábrica Henschel recibió varios impactos. También los patios ferroviarios, las estaciones de clasificación y los puentes. A comienzos de 1945, Kassel recordaba las fotografías de Stalingrado. Manzanas enteras reducidas a muros desnudos y montañas de ladrillos. Las calles estaban sepultadas bajo los escombros y el olor a descomposición se pegaba a todo. Todavía había cuerpos bajo los edificios derrumbados. Aún así, la planta de Henschel siguió trabajando después de más de 40 bombardeos. Los obreros mantenían las cadenas de montaje en movimiento. Algunas naves fueron destruidas y reconstruidas. Parte de la producción pasó a instalaciones subterráneas. Los turnos funcionaban día y noche. Cada Tiger II podía ser uno de los últimos. A finales de marzo la producción se detuvo. El Tiger II era la cima del diseño alemán de carros y también su callejón sin salida. Un vehículo de 69 toneladas, equipado con un cañón principal de 88 milímetros capaz de poner fuera de combate carros aliados a más de 2 kilómetros. Su blindaje frontal medía 150 milímetros y estaba inclinado 50 grados. Su blindaje frontal era muy difícil de atravesar para los carros estadounidenses y británicos. Sobre el papel, su blindaje imponía una ventaja enorme. En la práctica, sufría averías frecuentes. Su motor, creado para el Panther, sufría bajo una masa de 69 toneladas. El motor Maybach entregaba 700 caballos, apenas unos 10 por tonelada. Un Sherman tenía 15. El Tigre II aceleraba como un tren de mercancías cargado,
y se manejaba casi igual de mal. El consumo de combustible era desastroso. En carretera gastaba alrededor de 5 litros por kilómetro y en combate más. Moverse campo a través podía costar todavía más. Sus depósitos admitían 860 litros. En condiciones ideales, el alcance máximo por carretera rondaba los 170 kilómetros. Con maniobras, paradas y arranques dentro de una posición defensiva, esa distancia podía reducirse a la mitad. El Tigre II necesitaba un suministro constante para seguir operando. En marzo de 1945, Alemania ya no tenía combustible suficiente para abastecer a sus carros. Las transmisiones fallaban con frecuencia. La caja de cambios Maybach era un mecanismo de precisión pensado para un uso cuidadoso. Bajo el estrés del combate, sobre todo con conductores inexpertos, se rompía. También cedían los grupos finales, los engranajes que hacían girar las cadenas. Los ingenieros alemanes ya habían advertido del problema. La transmisión soportaba el peso de un Panzer, no el de un Tiger II. Aún así, la presión por producirlo hizo que el diseño entrara en producción. En campaña, las tripulaciones aprendían a tratar los mandos con cuidado y a girar despacio. En condiciones normales, podía funcionar, pero bajo fuego las averías eran frecuentes. Las cadenas se desgastaban con rapidez. La cadena podía alargarse por el desgaste o romperse bajo la masa del vehículo. Cambiarla exigía gatos, herramientas y horas de trabajo. El tanque requería un mantenimiento constante y especializado, precisamente el tipo de atención que ya escaseaba. Entre enero de 1944 y marzo de 1945, solo se construyeron 492 Tiger II. La producción llegó a 70 unidades mensuales, aunque normalmente quedó por debajo de ese máximo. Los bombardeos interrumpían el trabajo y faltaban componentes. A finales de marzo, los últimos 8 Tiger II salieron de Kassel con la pintura recién aplicada. Enseguida fueron entregados a muchachos que todavía no habían combatido. Pertenecían a la tercera compañía del 501º Batallón de Carros Pesados. La mayoría tenía 17 o 18 años. Unos pocos habían cumplido 19. Su instrucción básica fue acelerada hasta el límite. Aprendieron a arrancar el motor, cambiar de marcha, cargar el cañón principal y leer un mapa. Nada más. No había munición para practicar el tiro, ni combustible para maniobras campo a través. Tampoco quedaba tiempo para entrenar con la infantería. Los carristas veteranos que podían haberlos preparado estaban muertos en el frente oriental, cautivos en Francia o dispersos por un Reich que se desmoronaba, sin carros que mandar. La plantilla de la tercera compañía exigía 14 Tiger II y tripulaciones entrenadas. Recibió 8 carros y dotaciones sin experiencia, con órdenes de salir de inmediato. Aquellos muchachos iban a enfrentarse, dentro de los carros pesados más avanzados de Alemania, a uno de los ejércitos con más experiencia del mundo. Y el tercer ejército de George Patton ya avanzaba. El 22 de marzo sus tropas cruzaron el Rin en Oppenheim, al sur de Maguncia. La maniobra sorprendió a los alemanes. Los ingenieros tendieron rápidamente puentes de pontones sobre el río. A la mañana siguiente, divisiones enteras ya pasaban al otro lado. Omar Bradley había dado a Patton una misión inequívoca: avanzar hacia el este, cubrir el flanco meridional del empuje del primer ejército hacia el Ruhr y evitar que los alemanes reforzaran a sus fuerzas atrapadas. Había que moverse deprisa. Presionó sin descanso a sus comandantes para rodear los puntos fuertes, no detenerse por los flancos y mantener el avance. Su Estado Mayor trabajaba día y noche, organizando el combustible, la munición y el mantenimiento. El tercer ejército consumía suministros a una escala enorme. Al frente llegaban gasolina, diésel, comida, munición y repuestos. Todo debía recorrer cientos de kilómetros desde los depósitos de retaguardia. Para finales de marzo, las puntas de lanza de Patton habían alcanzado Frankfurt. La ciudad, levantada junto al río Meno y considerada la capital financiera de Alemania, cayó con apenas resistencia. Sus defensores eran sobre todo reemplazos, batallones de instrucción, hombres mayores y muchachos. Disponían de fusiles y quizá algunas ametralladoras, pero casi nada pesado. Ni blindados, ni artillería digna de mención. Muchos ni siquiera vestían un uniforme completo. Algunos llevaban ropa civil con una gorra militar.
Otros mezclaban prendas del uniforme con ropa de calle. Aquello era una improvisación desesperada. La resistencia, sin embargo, no fue igual en todas partes. Algunas unidades alemanas lucharon desde posiciones preparadas. Causaron bajas y terminaron arrolladas o rebasadas. Otras se rindieron al ver los primeros carros estadounidenses. Hubo mandos que ordenaron resistir hasta consumir la última bala, mientras otros dejaron que sus hombres se dispersaran por el campo y regresaran a casa. En el oeste, la estructura de mando alemana prácticamente se había venido abajo. Las órdenes superiores a menudo no llegaban. Cuando lo hacían, podían estar desfasadas o resultar imposibles de cumplir. Los jefes locales decidían con información incompleta y según su propio criterio. El 12º Cuerpo, al mando del general de división Manton Eddy, giró hacia el norte en dirección a Kassel. Eddy no era un jefe de gestos teatrales como Patton, sino un oficial constante y fiable. Su cuerpo ya había combatido en Francia y ahora penetraba en Alemania con 3 divisiones de infantería y blindados agregados. La misión de tomar Kassel recayó en la 80ª División de Infantería, veterana de los combates en Francia. Su comandante, el general de división McBride, prefería avanzar con método antes que arriesgar inútilmente la vida de sus hombres. La inteligencia estadounidense sabía que Kassel estaba defendida, pero no podía precisar qué unidades la defendían ni con cuántos hombres. Las fotografías aéreas mostraban edificios destruidos y calles bloqueadas por escombros, sin ofrecer una imagen clara de la fuerza alemana. La sección de inteligencia de la 80ª División calculó que habría entre 2.000 y 3.000 defensores, en su mayoría tropas de segunda línea. La estimación resultó bastante cercana, aunque la cifra real fue mayor. Los estadounidenses esperaban otro combate breve: cercar la ciudad, llevar la artillería, castigar las posiciones y continuar después de la rendición. Era el procedimiento habitual a esas alturas de la campaña. Pero Hitler decidió convertir Kassel en una fortaleza. A finales de marzo, desde su búnker de Berlín, ordenó que la ciudad se mantuviera sin retirada ni rendición. Debía resistir, aunque terminara reducida a escombros y murieran todos sus defensores. Sobre el papel, la idea de las ciudades fortaleza tenía sentido: convertir centros importantes en posiciones atrincheradas, llenarlas de tropas y obligar a los aliados a sitiarlas mientras las fuerzas móviles maniobraban fuera. Cada combate urbano frenaría el avance y retendría divisiones enteras. Ese tiempo permitiría a la Wehrmacht reorganizarse, recibir reservas y preparar contraataques. Brest, por ejemplo, resistió durante semanas. Pero en la mayoría de los casos, esas fortalezas acababan aislando a sus defensores. La ciudad que ahora debían defender no era una fortaleza. Era un centro industrial devastado por los bombardeos, con unos 6.000 soldados reunidos a toda prisa entre unidades de instrucción, personal de retaguardia y hombres mayores del Volkssturm. No había defensas serias, ni reservas de munición y alimentos para un asedio prolongado. Tampoco existía una reserva estratégica capaz de romper el cerco. La orden de convertir la ciudad en fortaleza no resolvía nada. Solo obligaba a sus defensores a combatir cuando todavía podían retirarse o rendirse. El mando recayó en un general de división, que hasta entonces había trabajado como oficial de transmisiones y dirigía programas de instrucción. Tenía 51 años. Era un militar de carrera, pero había pasado buena parte de la guerra en puestos de Estado Mayor y entrenamiento. Nunca había dirigido tropas en combate. Su experiencia estaba en los procedimientos de radio, la seguridad de las comunicaciones y las redes de enlace. Competente en ese campo, estaba completamente fuera de lugar ante la crisis que se acercaba. El cuartel general, sumido también en el caos, lo eligió porque era el oficial de mayor rango presente y alguien tenía que organizar la defensa. Instaló su puesto de mando en un complejo de búnkeres en el extremo oriental de la ciudad e intentó levantar una estructura coherente. Dividió el perímetro en sectores, asignó unidades a posiciones defensivas y preparó depósitos de suministros y puestos sanitarios. Hizo lo razonable, pero la situación ya estaba demasiado deteriorada. El problema no era solo la falta de medios, también faltaba un Estado Mayor que funcionara como tal. Los oficiales procedían de escuelas de instrucción,
unidades logísticas y depósitos de reemplazo. Muchos no habían trabajado juntos. Algunos ni siquiera se habían conocido antes de llegar al cuartel general. Las comunicaciones eran un desastre. Las radios fallaban y los bombardeos habían cortado las líneas telefónicas. Las órdenes viajaban en bicicleta o a pie, con horas de retraso, cuando no se perdían por completo. El núcleo de la guarnición era un batallón de reemplazo y entrenamiento de infantería blindada. Allí había instructores y reclutas. Algunos veteranos sabían enseñar el combate desde semiorugas blindados, pero jamás habían tenido que dirigirlo bajo fuego. Eran hombres de 30 y 40 años que habían pasado la guerra preparando a jóvenes de 18. Conocían la teoría. Los demás eran muchachos que ni siquiera habían terminado la instrucción básica. Algunos tenían 17 años y habían sido reclutados apenas 2 meses antes. Sabían marchar, disparar y obedecer órdenes. Ahora debían detener ataques estadounidenses coordinados con infantería, artillería y carros. Disponían de fusiles, unas cuantas ametralladoras y algunos morteros. No tenían blindados ni armas anticarros serias, salvo Panzerfaust de corto alcance, el equivalente alemán de la bazuca. Contra un objetivo en movimiento, su alcance eficaz rondaba los 60 metros. Había que dejar que el carro se acercara, apuntar con cuidado y confiar en que el cohete funcionara. Después del disparo, solo quedaba tirar el tubo y echar a correr. El Regimiento de Granaderos de Reemplazo número 15 aportó más infantería, aunque de peor calidad. Llegaron reservistas demasiado mayores y heridos considerados aptos únicamente para tareas limitadas. Hombres que deberían haber estado detrás de un escritorio o en un hospital recibieron un fusil y una orden: aguantar la línea. El apoyo pesado procedía de baterías antiaéreas de la Luftwaffe, con cañones de 88 milímetros desplegados alrededor de la ciudad. Sus dotaciones habían practicado el tiro contra objetivos terrestres, pero nunca lo habían hecho en una situación real. En los ejercicios, las dotaciones bajaban el cañón, ajustaban las miras, cargaban un proyectil perforante y abrían fuego. La realidad era otra cuando los carros estadounidenses respondían y la artillería caía alrededor del emplazamiento. Además, la munición era escasa. Cada pieza contaba con unas 200 rondas. 200 proyectiles parecen muchos hasta que hay que acertar a blancos móviles en plena batalla. Los fallos se acumulan y las reservas desaparecen deprisa. Después no habría reabastecimiento. Lo que estaba junto a los cañones era todo lo disponible. Y todavía quedaba el Volkssturm, la milicia de defensa local creada por Hitler. Hombres de entre 45 y 60 años recibieron fusiles obsoletos y brazaletes y fueron enviados a custodiar barricadas. La mayoría tenía una preparación mínima. Algunos no habían recibido ninguna. Los reunieron, les entregaron las armas, les explicaron a toda prisa cómo cargar y disparar y los mandaron a sus puestos. Vestían ropa civil. Unos pocos llevaban cascos encontrados quién sabe dónde. El 30 de marzo, 8 Tiger II salieron de la ciudad rumbo al sur, hacia Fritzlar, a unos 29 kilómetros. Su misión consistía en bloquear el avance estadounidense desde esa dirección. Como las carreteras principales estaban llenas de cráteres, la columna tomó vías secundarias. El desplazamiento fue lento. Incluso sobre pavimento, aquellos carros consumían combustible a un ritmo alarmante. Avanzaban a unos 20 kilómetros por hora. Además, las tripulaciones apenas llevaban unos días con sus vehículos. Todavía estaban aprendiendo a manejarlos. Cada conductor había pasado aproximadamente 10 horas a los mandos. Los artilleros habían disparado el cañón principal 1 o 2 veces, siempre contra blancos inmóviles. Los cargadores sabían cómo introducir un proyectil de 88 milímetros en la recámara, pero nunca lo habían hecho bajo presión. Los comandantes, en su mayoría sargentos con experiencia en otros carros, aprendían a manejar el Tiger II sobre la marcha. Y las radios tampoco ayudaban. Estaban instaladas y, en teoría, funcionaban, pero las tripulaciones no dominaban los procedimientos. Los mensajes llegaban deformados, los indicativos se confundían y la compañía carecía de una red de radio eficaz. El plan incluía una compañía de granaderos blindados para acompañar a los Tiger II. No apareció. Tal vez las órdenes no llegaron.
Quizá la unidad no alcanzó el punto de partida o fue desviada hacia otra emergencia. En cualquier caso, los carros avanzaron sin infantería que los protegiera. Los Tiger salieron solos. No llevaban enlace de artillería. Solo eran 8 carros, tripulados por adolescentes, contra cualquier cosa que apareciera en la carretera. Lo que apareció fue el Mando de Combate A de la 4ª División Blindada. Era una unidad veterana, con hombres que habían desembarcado en Francia en julio de 1944 y combatido hasta la frontera alemana. Habían pasado por las Ardenas y cruzado el Rin. Tenían experiencia de combate. Su batallón de reconocimiento, equipado con carros ligeros Stuart y vehículos blindados M8, avanzaba deprisa por la carretera hacia una localidad cuyo nombre omitimos. No tenía información sobre blindados alemanes. El último aviso de Tiger en aquel sector tenía semanas. Los estadounidenses esperaban resistencia de retaguardia, quizá barricadas o algunos cañones anticarro, pero nada capaz de frenar una columna mecanizada. Los Tiger aguardaban ocultos tras una línea de cresta, dominando la carretera. El comandante alemán había elegido el terreno con cuidado. Desde la cresta controlaba el espacio abierto y mantenía los carros ocultos. En aquellas posiciones solo quedaban visibles las torretas. Sus cañones de 88 milímetros podían batir objetivos a gran distancia. Hacia las 1400 horas, la columna estadounidense apareció, a unos 1000 metros. Delante avanzaban los vehículos blindados M8, máquinas de reconocimiento de 6 ruedas, con cañones de 37 milímetros y protección ligera. Detrás venían los Stuart. La columna marchaba a unos 40 kilómetros por hora. Los Tiger dispararon sin esperar. 3 o 4 cañones abrieron fuego casi al mismo tiempo. Para un Tiger II, aquella distancia era muy favorable. La distancia favorecía a los artilleros. La primera salva destruyó 3 Stuart y un vehículo blindado. Los proyectiles perforantes de 88 milímetros atravesaron fácilmente el blindaje delgado. Los Stuart, con un máximo de 51 milímetros de protección, tenían muy pocas posibilidades de resistir esos impactos. Los impactos atravesaban el blindaje y podían detonar en el interior. Los vehículos ardían. Las tripulaciones saltaban y corrían. Algunas alcanzaron un refugio, otras cayeron bajo el fuego de las ametralladoras. La columna estadounidense quedó clavada en la carretera. Los conductores frenaron, metieron la marcha atrás y comenzaron a retroceder. Por radio, el cuartel general recibió el aviso: contacto con el enemigo. Entonces entraron en acción los cazacarros que marchaban más atrás. Eran M10, con cañones de 3 pulgadas, y M36, armados con piezas de 90 milímetros. Sus tripulaciones buscaron posiciones protegidas fuera de la carretera para responder desde lejos. Algunos proyectiles alcanzaron el blindaje frontal de los Tiger, a distancias de entre 500 y 1200 metros. Ninguno logró atravesarlo. El espesor y la inclinación desviaban los impactos, que saltaban entre chispas sobre el glacis y la parte delantera de las torretas. La respuesta alemana fue inmediata. 2 M10 y un M36 quedaron destruidos. A esa distancia, el cañón de 88 milímetros resultaba devastador. Un solo impacto en el blindaje delgado de un M10 podía penetrarlo y detonar en su interior. Un Sherman intentó rodear la posición por el bosque, al este de la carretera. El artillero lo detectó a 1500 metros. Giró la torreta con calma y disparó una vez. El carro explotó, seguido por una segunda detonación de la munición. Para las 1600 horas, los estadounidenses ya se habían retirado fuera del alcance del fuego directo. En lugar de seguir sacrificando carros contra posiciones atrincheradas, pidieron artillería. Los obuses de 105 milímetros comenzaron a caer sobre las posiciones alemanas. Al principio quedaron cortos. Los observadores avanzados corrigieron el tiro. Más cerca, 50 metros. Después, 20 metros a la derecha. En menos de media hora, los proyectiles explosivos estallaban entre los Tiger. La protección del techo era insuficiente frente a la metralla. Estaban detenidos en una cresta, expuestos al cielo. La metralla podía destrozar visores, radios y equipos exteriores.
Un impacto afortunado sobre la cubierta del motor podía dejar fuera de combate todo el vehículo. Con las explosiones cada vez más cerca, el comandante alemán ordenó la retirada. Seguir allí solo significaba recibir más castigo. Los Tiger retrocedieron con cuidado por la cresta. Los comandantes tenían que guiar a los conductores, porque desde el puesto de conducción la visibilidad hacia atrás era pésima. El grupo emprendió la marcha hacia el norte, por caminos secundarios y pistas agrícolas, rumbo a la localidad que era su siguiente destino. Durante el movimiento, uno de los carros perdió una cadena. La izquierda se salió de la rueda motriz, probablemente por desgaste excesivo y por el trato brusco de un conductor inexperto. El Tiger se detuvo. Sus 69 toneladas bloquearon el camino. La tripulación intentó repararlo a toda prisa, pero arreglar la cadena de un Tiger II exigía herramientas especiales y varias horas. No disponían de ese tiempo. El comandante ordenó abandonar el carro. Los tripulantes retiraron los visores desmontables, las ametralladoras, las radios, los mapas y otros componentes esenciales. Después colocaron cargas de demolición en el compartimento de combate y en el motor. Las explosiones dejaron un casco calcinado. La tripulación subió a los otros Tiger y viajó sobre sus cubiertas de motor. Los otros 7 alcanzaron su destino después de anochecer. En el camino habían gastado el 40% de la munición principal y buena parte del combustible, sin posibilidad de reponerlo. El combate había retrasado el avance estadounidense unas 6 horas. Ese tiempo costó un Tiger abandonado y aproximadamente 40 proyectiles de 88 milímetros. Las pérdidas estadounidenses fueron de entre 6 y 9 vehículos blindados destruidos. Tácticamente, el resultado fue limitado. La situación general no había cambiado. La localidad seguía amenazada. Su guarnición continuaría defendiendo y el desenlace parecía ya decidido. Para las tripulaciones adolescentes de los Tiger, sin embargo, había sido su primer combate. Habían disparado contra el enemigo, destruido vehículos, retrocedido bajo el fuego de la artillería y perdido un carro por una avería mecánica. El 1 de abril, la 80ª División de Infantería se aproximó desde el sur y el suroeste. Sus 3 regimientos, el 317º, el 318º y el 319º, ocuparon posiciones de asalto junto a batallones de carros y cazacarros. Era la organización habitual de armas combinadas. Cada regimiento contaba con 3 batallones de infantería. Cada batallón tenía 3 compañías de fusileros y una compañía de armas pesadas. También se habían agregado compañías de carros con Sherman y compañías de cazacarros equipadas con M10 o M36. Los observadores avanzaron junto a la infantería y fueron marcando objetivos alemanes. Desde varios kilómetros atrás, los batallones de obuses de 105 milímetros dispararon proyectiles de registro, uno por objetivo, para comprobar alcance y corrección. Al ver dónde caían, los observadores rectificaron las coordenadas. Entonces, la artillería quedó lista. Delante, los ingenieros se prepararon para abrir paso entre escombros y obstáculos. Las calles de la ciudad estaban bloqueadas por edificios derrumbados, cráteres y años de bombardeos. Llegaron las excavadoras, los explosivos y el equipo para tender pasos. En la retaguardia, los sanitarios montaron puestos de socorro. El primer golpe llegó desde una batería antiaérea de 88 milímetros, emplazada en una altura al suroeste de la ciudad. Sus piezas estaban protegidas por terraplenes. La munición esperaba en refugios excavados y las dotaciones tenían cartas de tiro con las distancias a los puntos del terreno. Hacia las 10 de la mañana del 1 de abril, los elementos de vanguardia del 319 de Infantería avanzaban por la carretera principal desde el sur, cuando los cañones abrieron fuego. Las compañías marchaban en columna, una delante y 2 detrás. Los tanques Sherman acompañaban a la primera. Entre 1200 y 800 metros, los antiaéreos empezaron a batirlos. Era una distancia considerable para abrir fuego directo contra vehículos en movimiento, pero las tripulaciones estaban bien entrenadas y sus miras eran excelentes. Los primeros disparos sirvieron para ajustar. La siguiente salva dio en el blanco. Los proyectiles perforantes de alta velocidad atravesaron los tanques Sherman que acompañaban el avance. 3 quedaron envueltos en llamas casi al mismo tiempo, mientras las explosiones resonaban por los campos.
La infantería estadounidense se arrojó al suelo y pidió apoyo. La llamada pasó del observador avanzado al centro de dirección de tiro. 3 minutos después, los proyectiles ya estaban en el aire. Había comenzado el fuego de contrabatería. Los observadores dirigieron las salvas hacia la posición alemana, localizada por los fogonazos de los cañones. Varias baterías dispararon al mismo tiempo. Obuses de 105 y 155 milímetros empezaron a desmantelar la batería antiaérea. Los proyectiles caían en los emplazamientos cada pocos segundos. Las dotaciones, expuestas en pozos abiertos y con poca protección superior, sufrieron bajas desde el principio. Los terraplenes las protegían de frente, pero no del fuego artillero de gran ángulo. Los proyectiles descendían casi verticalmente. La batería empezó a desmoronarse. En 20 minutos, 4 de los 6 cañones habían quedado fuera de combate. Sus sirvientes estaban muertos o heridos, y las piezas ya no podían repararse en campaña. Los supervivientes engancharon 2 cañones a unos camiones e intentaron retirarse bajo el fuego. La artillería estadounidense los alcanzó en campo abierto. Los camiones fueron destruidos y las piezas quedaron abandonadas. La batería dejó de existir. Quizá una docena de hombres, de los 50 que la componían, logró dispersarse entre los bosques. Mientras tanto, los 7 Tiger II restantes habían sido desplazados durante la noche para reforzar el sector sur. Desde el cuartel general recibieron órdenes de ocupar posiciones en los suburbios y entre las ruinas industriales, al sur del río. Los carros adoptaron posiciones con el casco oculto, aprovechando cascotes y edificios destruidos. Pero estaban solos. El plan exigía que la infantería protegiera los tanques de los ataques cercanos y que los tanques aportaran fuego pesado. La infantería nunca llegó. Sin ese apoyo, los Tiger operaron aislados y quedaron expuestos al asalto a corta distancia. Durante el 1 y el 2 de abril, el 318 de infantería penetró en los suburbios occidentales. Allí encontró disparos intermitentes de personal procedente de unidades de entrenamiento y de pequeños grupos alemanes. La resistencia carecía de coordinación y de un mando central. Un puñado de hombres podía atrincherarse en un edificio y disparar desde las ventanas durante horas. Otras posiciones se abandonaban en cuanto aparecían los tanques estadounidenses. Las bajas norteamericanas fueron reducidas porque el avance seguía un método sencillo. Primero, la artillería y los carros golpeaban cada edificio. Después entraba la infantería. Si alguien respondía desde dentro, pedían un Sherman. El tanque se acercaba, lanzaba varios proyectiles explosivos contra las ventanas y dejaba que los soldados despejaran los escombros. Era lento, pero limitaba las pérdidas. Las bajas alemanas no dejaban de crecer. Caían bajo la artillería, el fuego de los tanques o durante la limpieza de los edificios. Otros se rendían cuando se quedaban sin munición. Muchos de los hombres de las unidades de entrenamiento jamás habían previsto combatir en primera línea, y su resistencia se quebró cuando la situación pareció perdida. El 2 de abril, el general ordenó un contraataque. La presión sobre el perímetro sur aumentaba. Las fuerzas estadounidenses avanzaban por los suburbios y la línea defensiva se deshacía. El plan se improvisó en cuestión de horas con tropas que todavía no estaban listas. Un batallón del 15º Regimiento de Granaderos, de unos 400 hombres, encabezaría el ataque, apoyado por los vehículos que pudieran reunirse. La fuerza reunía unos 15 semiorugas, los 7 Tiger II y quizás 5 o 6 tanques medios Panzer IV sacados de depósitos de reparación. Al amanecer del 2 de abril, partió desde las zonas de concentración de los suburbios orientales y avanzó hacia el sur. Su objetivo era romper las posiciones estadounidenses junto al río. La coordinación entre infantería y carros era pésima. No había entrenamiento conjunto ni ensayos previos. Los semiorugas, cargados de granaderos, se adelantaron a los tanques. Los observadores estadounidenses detectaron el movimiento casi de inmediato y solicitaron fuego. Las misiones llegaron a varias baterías. En pocos minutos, los proyectiles empezaron a caer sobre la columna alemana. Con un blindaje de apenas 14 milímetros, los semiorugas se convirtieron en trampas mortales. Las explosiones desgarraron el acero delgado y la metralla alcanzó a los ocupantes. Algunos vehículos ardieron, otros se detuvieron bruscamente. La infantería bajó en medio del caos e intentó seguir a pie.
pero ahora cruzaba terreno descubierto bajo el fuego artillero. Los hombres empezaron a caer por grupos. Los oficiales trataban de mantener el orden, pero algunos también cayeron. El ataque perdió cohesión antes de recorrer 500 metros. Más atrás, los Tiger avanzaban entre calles atascadas de cascotes, a varios cientos de metros de distancia. El terreno urbano dificultaba el avance de los carros. Las calles eran estrechas, las rutas estaban bloqueadas y cada esquina ocultaba un punto ciego. Los conductores avanzaban a paso de hombre. Orientarse en la ciudad resultaba casi imposible. Los bombardeos habían borrado las referencias y el escombro cubría las calles. Los comandantes intentaban guiarse por el sol y por los accidentes principales del terreno. Algunos se perdieron enseguida, otros tomaron desvíos equivocados. En las zonas edificadas, las radios empezaron a funcionar de manera irregular. En la confusión urbana, las comunicaciones quedaron casi anuladas. Los edificios bloqueaban las señales y la compañía perdió toda cohesión. Cada tanque actuaba por su cuenta. Sin embargo, la tripulación de un Tiger, al mando de un sargento cuyo nombre no figura en los registros conservados, encontró el rumbo correcto y atravesó las posiciones avanzadas estadounidenses. Alcanzó un paso sobre el río Fulda. El puente estaba dañado, pero todavía permitía el paso. Desde la otra orilla, el carro abrió fuego contra los vehículos norteamericanos. Su cañón de 88 milímetros disparó 2 veces y destruyó al menos 2 cazacarros a menos de 1000 metros. Entonces llegó la respuesta estadounidense. Varios cazacarros, carros Sherman y cañones antitanque concentraron fuego desde distintos ángulos. El Tiger recibió impactos por todas partes. La mayoría rebotó en el grueso blindaje frontal, hasta que un proyectil alcanzó lateralmente el compartimento del motor. Hubo penetración, y el incendio comenzó al instante. Las llamas se extendieron deprisa. La tripulación intentó salir. El comandante apareció primero por la escotilla y recibió un disparo mortal. Artillero y cargador lograron abandonar el carro, pero fueron capturados. El conductor y el operador de radio intentaron escapar por las escotillas inferiores. La del conductor se atascó. Seguían dentro cuando explotó la munición. Mientras tanto, los demás Tiger que cruzaban las calles encontraron unas defensas estadounidenses ya consolidadas. Cazacarros apostados en posiciones dominantes. La ciudad estaba expuesta a fuego cruzado desde varios puntos. Equipos con bazucas cubrían las ventanas de los pisos altos, mientras los cañones antitanque vigilaban las intersecciones. Un Tiger que avanzaba por una avenida cubierta de escombros fue atacado desde varios puntos. Una bazuca alcanzó desde arriba su compartimento del motor. El cohete penetró y provocó un incendio. El tanque se detuvo bruscamente. La tripulación salió y trató de huir a pie. Algunos consiguieron regresar, otros fueron capturados o murieron. Otro Tiger recibió varios impactos en las orugas y el tren de rodaje. Los proyectiles explosivos de los Sherman machacaron a suspensión hasta romper la oruga izquierda y destruir varias ruedas. El carro quedó inmóvil. La tripulación agotó la munición restante, colocó cargas de demolición y evacuó. La artillería estadounidense golpeó sin descanso las posiciones alemanas. Los proyectiles explosivos estallaron entre la infantería de granaderos expuesta. Algunos hombres buscaron cobertura, otros cayeron. Las cargas de fósforo blanco incendiaron edificios. El batallón de granaderos sufrió pérdidas terribles y retrocedió en desorden. La cohesión de las unidades se vino abajo. Los semiorugas supervivientes se retiraron bajo una cortina de humo. El contraataque no consiguió nada y solo aumentó las bajas. A media tarde del 2 de abril quedaban operativos 4 Tiger II. Los otros 4 habían desaparecido. 1 fue abandonado y 3 quedaron destruidos durante la acción. Las posiciones de infantería alemanas del sur y del oeste se derrumbaron. Las fuerzas estadounidenses controlaron esos suburbios y empezaron a avanzar hacia el centro. El 3 de abril, 3 regimientos estadounidenses cerraron el cerco desde direcciones distintas. El 317º de Infantería llegó desde el norte, el 318º presionó desde el oeste y el 319º aseguró el sur. La artillería estadounidense mantuvo el fuego sin interrupción.
Los observadores avanzados señalaban objetivos y las dotaciones cargaban, apuntaban y disparaban. Los defensores alemanes, cada vez más fragmentados, se aferraban a edificios y manzanas concretas. Grupos de una docena de hombres, a veces menos, ocupaban una casa o un bloque de ruinas hasta quedar arrollados o quedarse sin munición. Las unidades enviadas a levantar barricadas eran rodeadas o destruidas allí mismo. Cuando podían, los estadounidenses simplemente rodeaban los puntos fuertes, y el personal del batallón de instrucción se rendía cuando sus posiciones ya no podían sostenerse. Con las manos en alto y banderas blancas, los defensores salían de sus posiciones hacia el cautiverio. La comunicación entre los sectores se había cortado por completo. Las órdenes del cuartel general no llegaban a nadie. Las redes de radio estaban bloqueadas, las líneas telefónicas habían sido cortadas, y los mensajeros morían o eran capturados. Los jefes de compañía y de pelotón tuvieron que decidir por su cuenta, casi siempre retirándose hacia el centro de la ciudad. Los 4 Tiger II que aún funcionaban recibieron la orden de replegarse hacia el este y formar una última línea defensiva para proteger los accesos al búnker de mando. Los tanques se movieron durante la noche del 2 al 3 de abril. Un sargento que mandaba uno de los carros colocó su Tiger para cubrir la salida oriental de la carretera. Desde allí dominaba un terreno abierto, y la carretera se extendía recta durante varios cientos de metros. Cualquier vehículo que se acercara quedaría recortado contra el cielo. El Tiger permaneció oculto detrás de los escombros de una fábrica destruida, con el casco protegido. La tripulación cargó munición perforante y esperó. La tarde del 3 de abril, las fuerzas estadounidenses que llegaban desde el oeste chocaron de lleno con aquella posición. Los primeros hombres del 318º de Infantería avanzaban por la carretera cuando el fuego estalló sin aviso. Un Sherman que encabezaba la columna quedó destruido a unos 1000 metros. El proyectil de 88 milímetros atravesó la torre y alcanzó la munición. La torre salió despedida y la tripulación murió al instante. Otro Sherman intentó maniobrar, pero también fue alcanzado y empezó a arder. La infantería que acompañaba a los tanques se pegó al suelo. Los oficiales intentaron entender lo que estaba pasando. El Tiger dominaba todo el acceso, así que los estadounidenses retrocedieron y pidieron apoyo artillero. Pero antes de que llegaran los cañones, un civil de la zona se acercó a los oficiales y les ofreció una alternativa. Conocía el terreno y podía guiarlos hasta la retaguardia del tanque. El jefe de la compañía escuchó la propuesta y envió un pelotón con el civil como guía. El avance duró más de 1 hora. Los soldados se arrastraron entre los escombros y atravesaron sótanos, mientras la tripulación del Tiger vigilaba únicamente el acceso occidental. Al caer la tarde del 3 de abril, la infantería estadounidense ya estaba a 50 metros de la parte trasera del carro. 2 equipos de bazooka se prepararon al mismo tiempo. A una señal, dispararon. 2 cohetes golpearon la cubierta del motor y reventaron las conducciones de combustible. El Maybach se incendió y las llamas se extendieron por el vehículo en cuestión de segundos. El sargento Wilms fue el primero en salir por su escotilla, pero el fuego no fue su única amenaza. Los fusileros estadounidenses lo alcanzaron de inmediato con varios disparos y cayó de nuevo dentro del tanque. El artillero y el cargador intentaron escapar por la escotilla del cargador. Saltaron al suelo, con las manos en alto, y la infantería estadounidense los cubrió y los hizo rendirse. En el compartimento del casco, el conductor y el operador de radio trataban de abrir sus propias escotillas. La del conductor se resistía. Seguían atrapados dentro cuando detonó la munición del cañón principal. Los proyectiles de 88 milímetros estallaron uno tras otro. La explosión destrozó el compartimento de combate, levantó la torreta y la dejó torcida. Más tarde, los soldados estadounidenses encontraron los cuerpos de toda la tripulación calcinados hasta quedar irreconocibles. La destrucción de aquel Tiger eliminó al último blindado alemán que todavía combatía activamente contra las fuerzas estadounidenses. Los 3 Tiger II que quedaban en otros puntos de la ciudad apenas tenían combustible y munición. Durante la noche del 3 al 4 de abril, sus comandantes decidieron abandonarlos. Algunos intentaron inutilizarlos siguiendo el procedimiento habitual: retirar los instrumentos ópticos, destruir las radios, desmontar las ametralladoras cuando fuera posible y colocar cargas explosivas. Otros simplemente huyeron. Al amanecer del 4 de abril,
Los tanques abandonados seguían en las calles, convertidos en enormes obstáculos que bloqueaban los cruces. Para entonces, las fuerzas estadounidenses habían cercado por completo la ciudad. Todas las rutas de salida estaban controladas por unidades de la 80ª División de Infantería. En el interior quedaban quizá 1.500 combatientes alemanes. La munición estaba casi agotada. La comida se había terminado. El agua salía de tuberías rotas y la red sanitaria se había venido abajo. Los heridos yacían sin atención en los sótanos. Muchos morían por infecciones, pérdida de sangre o conmoción. El 4 de abril, la batalla se convirtió en una limpieza metódica, edificio por edificio. La infantería estadounidense avanzaba por manzanas. Primero reconocía las posiciones ocupadas, después llegaba la potencia de fuego. Tanques y cazacarros golpeaban los edificios, y los soldados entraban para despejar lo que quedaba. Los vehículos semioruga M16, armados con varias ametralladoras pesadas, resultaron especialmente eficaces. Las 4 armas podían disparar al mismo tiempo, hasta lanzar 2.000 proyectiles por minuto. Contra edificios el efecto era devastador. Las balas pesadas atravesaban los muros de ladrillo, abatían a los defensores que buscaban cobertura y mantenían a raya cualquier respuesta. Después avanzaba la infantería. Los soldados entraban con cautela y registraban las habitaciones una por una, usando primero granadas y disparando después contra cualquier movimiento. Las bajas alemanas aumentaron durante todo el día. Hombres alcanzados por tanques, artillería o armas ligeras, heridos que no recibirían tratamiento y soldados que finalmente se entregaban. A las 9 de la mañana, la infantería estadounidense rodeó el búnker de mando. Estaba en una zona industrial, dentro de una estructura de hormigón armado construida como refugio antiaéreo. Sus muros eran gruesos y podían haber resistido durante horas un asalto directo. Pero los tanques estadounidenses ya ocupaban posiciones alrededor. Varios Sherman y al menos un cañón autopropulsado abrieron fuego contra el búnker, destruyendo sus antenas exteriores. El búnker estaba aislado. Dentro, el comandante y unos 20 hombres de su Estado Mayor comprendieron que la defensa ya no podía sostenerse. La ciudad había caído y sus fuerzas habían sido destruidas. Seguir resistiendo solo añadiría muertos. Los oficiales discutieron qué hacer. Algunos querían continuar, mientras otros defendían la rendición. Finalmente, el comandante optó por entregarse. Envió a un oficial hacia las líneas estadounidenses con una bandera blanca. Un mayor se acercó con cuidado y se reunió con un capitán de infantería. El intercambio fue breve. La respuesta estadounidense no dejaba margen. Rendición incondicional, sin negociaciones ni condiciones, salvo el cese inmediato de la resistencia y el trato a los prisioneros conforme al Convenio de Ginebra. El mayor regresó al búnker. Tras hablar con el Estado Mayor durante unos 15 minutos, aceptaron. Hacia el mediodía del 4 de abril de 1945, el comandante salió del refugio con sus oficiales. Iban desarmados y con las manos visibles. El comandante se rindió formalmente y entregó la ciudad a los representantes de la 80ª División de Infantería. En las calles, los soldados alemanes empezaron a deponer las armas. Salían de sótanos y edificios destruidos con las manos levantadas, avanzando despacio. Los estadounidenses los desarmaban, los registraban y los conducían a los puntos de concentración. Los prisioneros estaban exhaustos y cubiertos de suciedad. Muchos llevaban heridas, y la mayoría tenía los ojos hundidos después de varios días con poca comida y casi sin dormir. En total, fueron capturados aproximadamente 1.325 militares alemanes. La cifra probablemente solo corresponde a los apresados el 4 de abril. No incluye a los que murieron, escaparon o se mezclaron con la población civil. Al comenzar la batalla, la fuerza alemana probablemente ascendía a entre 4 y 5.000 hombres. La lucha por la ciudad se prolongó durante 5 días, del 30 de marzo al 4 de abril. En la 80ª División estadounidense hubo 23 muertos, 114 heridos y 6 desaparecidos, aunque esas cifras podrían estar incompletas. La ventaja estadounidense era abrumadora y permitía avanzar con cautela.
Para George Patton, la caída de la ciudad no era una victoria en la que detenerse. Confirmaba algo más amplio. Su ejército había atravesado el corazón industrial de Alemania. Había quebrado la resistencia organizada y seguía avanzando a un ritmo que el enemigo ya no podía igualar. La aparición de Tiger II, recién salidos de fábrica, no alteró esa lectura. Eran máquinas formidables, pero llegaron demasiado tarde, en cantidades insuficientes y sin la infraestructura necesaria para sostenerlas. La respuesta de Patton fue la misma que había guiado a sus columnas desde el cruce del río: seguir avanzando. La ciudad quedó asegurada, los prisioneros fueron reunidos y el tercer ejército continuó hacia el este sin detenerse. No hubo tiempo para consolidar posiciones ni para contemplar los tanques capturados. La prioridad seguía siendo avanzar. En los días siguientes, las columnas estadounidenses avanzaron hacia varias ciudades y hacia una cuenca del centro de Alemania, dejando atrás aeródromos, depósitos de suministros y formaciones alemanas ya destrozadas. La resistencia organizada se desplomó con rapidez. Algunas unidades se rindieron por miles, otras se desintegraron sin más. A mediados de abril, el tercer ejército ya estaba profundamente adentrado en Alemania Central. Allí enlazó con unidades del primer ejército y siguió avanzando hacia otro gran río. La ciudad quedó reducida a un punto más en el mapa, dentro de una campaña definida menos por batallas aisladas que por un impulso constante hacia el este. Para quienes combatieron allí, todo había terminado. Para Patton, apenas era otra milla en la carretera y otra prueba de que incluso las armas más poderosas de Alemania ya no podían frenar el avance. Con este avance llegamos al final. Espero que te haya resultado interesante y que te lleves algo nuevo. Si te gustó, deja un me gusta y suscríbete al canal. De verdad ayuda a que siga creciendo y agradezco mucho que estés ahí apoyando este trabajo. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Cuídate y hasta entonces.